porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Saludos, hermanos, saludos, Charles, saludos, hermanazo. Que el Señor te siga bendiciendo en gran manera. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu vereda. Está cayendo un aguacero de bendición. Quiero orar mucho por las personas que están en condición vulnerable, por los que están anegados, por los que están en circunstancias adversas. De verdad que hay mucha necesidad en este mundo. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo. Haz conmigo señal para bien. Vamos a orar, hermano, vamos a orar. Los que me aborrecen. Vamos a orar, vamos a iniciar esta mañana en oración. Vamos a dar gracias a nuestro Padre Eterno por este día que nos regala, por esta nueva oportunidad de poder seguir leyendo el libro de los Salmos. Este es un libro, hermano, en el cual son una serie de poemas, cánticos, a viva voz de aquella persona que intenta acercarse al Eterno con un corazón sincero, con un corazón humillado. Este libro, hermano, nos muestra las circunstancias difíciles de la vida, las circunstancias en las cuales como seres humanos muchas veces nosotros pasamos y no encontramos las palabras correctas para expresar esa necesidad espiritual, esas emociones que muchas veces nos llevan a nosotros a tener sensaciones extrañas que no logramos expresar delante de la presencia de nuestro Padre Eterno. Y hoy, en esta mañana, a través del Salmo 7, vamos a conocer una angustia, una circunstancia, una plegaria por parte del rey David hacia nuestro Dios, hacia nuestro Padre Eterno, hacia el Dios de Israel. El Padre Eterno nos enseña a través de estos salmos proféticos, porque muchas veces los salmos
en su mayoría, hasta ahora lo que hemos estado leyendo, el Salmo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, hermanos, hasta ahora en los Salmos hemos encontrado a Yeshua. Hemos visto cómo el salmista, de manera profética, de manera sorprendente, se conecta con las referencias mesiánicas que están dentro de los evangelios, que están en toda la escritura, hermanos. David cada vez que clamaba, David cada vez que sentía alguna angustia, estaba expresando de manera profética la angustia del Mesías Yeshua, Jesús. Así que en esta mañana, hermanos, vamos a estar leyendo este salmo, vamos a conocer las profecías que están aquí, vamos a entender cómo se sentía David como ser humano y cómo se sentía Yeshua al momento de ser presentado como el Cordero, al momento de que Él va a venir como el Rey, hermano. Es importante nosotros conocer cómo nos conectan los salmos a través de Yeshua, porque muchas personas hablan de Yeshua, muchas personas dicen conocer a Yeshua, pero no conocen qué sintió Él, y eso solo es posible, hermano, cuando nosotros conectamos cada uno de los salmos. Yeshua en la cruz dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Muchas personas dicen, pero si Él era Dios, ¿por qué dijo esto? Yeshua no estaba diciendo esto en una condición de hombre. Yeshua estaba narrando, estaba leyendo un salmo, estaba recitando un salmo en ese momento, hermano, que lo conecta proféticamente con el Rey venidero, con ese gobernante que todas las naciones esperamos, que viene a traer shalom, que viene a traer paz en medio de las circunstancias de este mundo que está ya prácticamente, hermano, sumergido en el caos. Yeshua es el Mesías prometido que viene a organizar, a restaurar todo lo que el enemigo ha intentado de alguna manera entorpecer en medio de aquella maravillosa creación que el Padre Eterno profetiza, tiene para nosotros en su palabra, hermano, para su pueblo escogido. Vamos a orar y vamos a estar leyendo este salmo y vamos a ver cómo se conecta con todas estas referencias que hemos estado comentando, amados hermanos. Bendito eres tú, Padre Eterno, Rey del universo. Te amamos y glorificamos tu poderoso y santo nombre, Padre. Gracias te damos en esta mañana por cada uno de estos salmos, Padre Eterno, y en medio de muchas circunstancias que este mundo está pasando, Padre, tú nos permites, tú nos das las palabras correctas en cada uno de estos versos, Padre, para que nosotros podamos acercarnos a ti de una manera segura, de una manera especial, Padre, reconociendo tu soberanía, reconociendo tu autoridad en nuestras vidas. David decía muchas veces: Padre, Padre, perdóname. Aquí estoy, mi alma está cansada de tanto llorar, decía David muchas veces en medio de sus circunstancias, Padre. Pero también se gloriaba, también sentía confianza en el Dios de los cielos, en el Creador del universo. David nos enseña cómo nosotros correctamente debemos de clamar, dejando a un lado la soberbia, dejando a un lado el orgullo, dejando a un lado la venganza, la vanidad. Y que todo sea, Padre, puesto en tus manos, porque tú eres un Elohim de justicia. Padre Eterno, gracias por tu fidelidad, gracias por tu palabra. Te rogamos, Padre, que nos ayudes cada día más a vivir conforme a lo que tú demandas en tus mandamientos. Te rogamos que seamos, Padre, limpiados todos los días con la sangre preciosa del Cordero, ese Cordero que fue inmolado en la cruz para nuestro perdón, Padre Eterno. Gracias, Padre Eterno, te alabamos y glorificamos. En el nombre de Yeshua, amén y amén. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de nuestro Salvador y Redentor, Yeshua. Hermano, está cayendo un aguacero, como dicen en mi tierra, a cántaros. A cántaros está lloviendo aquí hoy en la ciudad de Coloncito, estado Táchira. Así que bueno, mientras llueve, vamos a leer, hermano, vamos a leer. Les invito a que busquen su Biblia, su mejor traducción, su Biblia favorita, llámese Reina Valera, llámese Biblia de Jerusalén, o Biblia de Nueva Traducción Viviente, versión católica, según la versión, hermanos, que ustedes tengan disponible para estudiar, ¿sí? Así que bueno, esta transmisión, hermano, si alguna persona desea compartirla acá en YouTube,
Estudiemos para que aprendamos, ¿sí? Para que aprendamos lo que nos enseñan los salmos. Dice aquí el Salmo 7. Salmo 7 dice aquí en esta mañana, esta poesía, este cántico de David. Dice, Sigayón de David. Sigayón de David, que cantó al Señor acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Señor, Dios mío, en ti he confiado, dice David. En ti he confiado, dice David. El texto, el salmo inicia con un encabezado que muestra de por qué David escribió este salmo, ¿sí? Dice, Sigayón de David. Sigayón, esta palabra en el hebreo, aquí no me lo muestra, vamos a ver. Aquí está, Sigayón. Sigayón, dice en el hebreo, que es como un diptirambo o poema sin objeto determinado. Sigayón. Dice Sigayón de David en el texto. Ahora bien, hermanos, este término Sigayón, ¿sí? Es conocido como Sigayón de David, dice el Salmo, Sigayón de David, ya que este Salmo es un cántico de lamento, hermano, con una intensidad emocional bastante profunda, ¿sí? Es decir, hermano, es un poema cantado bajo un ritmo irregular, ¿sí? Por eso dice Sigayón, porque esta palabra Sigayón hace referencia a una nota musical, digámoslo así, o a un cántico de fondo que no tiene una nota definida, o sea, no es ni suave, no es ni alta, sino es que hay algo, hermano, que el salmista que no deseaba mostrar de manera regular, como muchos de sus salmos. Él aquí es un cántico, mi hermano, bastante intenso, no hay algo definido dentro del cántico. Por eso en el Salmo 7 nosotros encontramos esta palabra, Sigayón, porque hay una intensidad, no hay algo que refleja qué es lo que el salmista desea mostrar. Pero hay mucha, de alguna manera pudiéramos definirlo con nuestras palabras en estos tiempos, como mucha ansiedad por un clamor, por una urgencia apasionada por parte del salmista. Él desea justicia. Históricamente David está deseando justicia en este salmo. ¿Sí? David clama al Señor, hermano, porque él está pasando por una circunstancia de calumnia, una circunstancia de persecución, donde sus enemigos claman, donde sus enemigos de alguna manera lo calumnian, hermano. Y por eso David clama a nuestro Padre, clama a su Dios, clama al Dios creador, pidiendo justicia, ¿sí? Por causa de sus enemigos. Según el Salmo, dice que cantó al Señor acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. David compone este salmo por causa de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Directamente el salmo solamente nos da esta referencia, pero no nos da más detalle de quién o por qué. Solamente dice acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. El salmista no dice qué estaban diciendo de él. Ahora, este pasaje, si nosotros buscamos en las Escrituras, pudiéramos encontrar una relación tratándolo de conectar con Segunda de Samuel. Si nosotros conectamos este pasaje con Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 11, dice, recordemos que David, en esta parte del pasaje de la historia, David, su ejército, o sea, es de alguna manera vociferiado por una persona, dice, y esta persona le decía cosas, lo insultaba, le decía de alguna manera
malos comentarios. Y miren lo que dice David. Miren lo que dice David. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbía? Si él así maldice, es porque el Señor ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Fíjense miren lo que dice el texto. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas. Recordemos que Absalón se rebeló contra David y todo el pueblo hacía escarnio de esto. Todo el pueblo calumniaba, decían mentiras acerca de David por causa de Absalón su hijo. Todo eso lo pueden leer, hermanos, porque David, en cierta manera, en algún momento de su vida cometió errores, como todo ser humano. Y David reconoce sus errores. Por eso dice: acecha mi vida. Ahora, a manera de pregunta, ¿cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Quien estaba insultando a David, quien estaba diciendo cosas, maldiciendo a David, era un hijo de Benjamín. Por eso de alguna manera se conecta este pasaje. Dejadle que maldiga, pues el Señor se lo ha dicho, dice David. David reconoce que lo que le estaba sucediendo a él, de alguna manera era causal de circunstancias que en algún momento de su vida, pudiera decir David, errores del pasado que estaban reflejándose. Porque si hay algo que nos enseña la Escritura es que muchas veces el pecado que hemos cometido en el pasado, las consecuencias de ese pecado nos alcanzan en nuestro presente. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano, cuando nos rebelamos en contra de las ordenanzas de nuestro Padre. Porque muchas veces actuamos, decimos, hacemos y pensamos sin medir las consecuencias. Y a veces las circunstancias de la vida en el futuro, hermano, es alcanzado por las consecuencias del pecado. David dice: Señor mío, Señor Dios mío, en ti he confiado, dice David, sálvame de todo lo que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Señor Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, dice David, si hay en mis manos iniquidad, esta palabra iniquidad, esta palabra hebel, está relacionado, hermanos, con maldad en el hebreo, está relacionado con vileza, con hacer cosas terribles, dice David. Señor, si he hecho, David, por supuesto, hermano, muchas veces cometió errores. Dice: si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, es decir, si he quebrantado tu palabra, si he violado, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, dice David. Antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, dice David. Persigue al enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo, dice David. Hermano, David comienza este salmo primeramente, hermano, con una declaración de confianza. Si nosotros vemos, dice: Señor mío, Jehová, Yahweh, Señor Dios mío, en ti he confiado. David siempre en todos sus salmos, y más en la mayoría, en aquellos salmos donde muchas veces David estaba clamando, estaba angustiado, estaba en medio de una necesidad, David reconoce que su confianza está puesta en el Eterno, está puesta en Dios, hermano. Por eso él dice, de una manera confiada, en medio de una persecución, dice: sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, dice David. David en su vida muchas veces enfrentó situaciones difíciles,
persecuciones bastante fuertes, hermanos, por parte de sus enemigos. Y eso era causado, hermano, de muchas circunstancias que David en su pasado había cometido, de los errores que había cometido en el pasado. David, hermano, por eso, aún en medio de sus errores, en medio de las circunstancias que muchas veces había cometido en el pasado, David, hermanos, David apela a la integridad. De alguna manera, David fue un hombre de muchos errores, pero dice la Escritura que su corazón era conforme al corazón de Dios. De alguna manera, David tenía integridad en su corazón, hermano, que era vista por el Eterno, que era vista por Dios, no por algo bueno, sino que el Señor conocía que su corazón de alguna manera tenía obediencia, misericordia, porque cuando la Escritura dice que el corazón de David era conforme al corazón de Dios, no quiere decir que era perfecto. La Biblia no dice eso. No está queriendo decir que David era un hombre sin errores. No, la Biblia no dice eso. La Escritura nos enseña que el corazón de David era íntegro. Tenía de alguna manera algo de misericordia en él que hacía que su corazón fuese semejante, conforme al corazón de Dios. Por eso David dice de manera íntegra: si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, y antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, dice David, sometiéndose. David dice, apelando a su propia integridad, David, hermano, dice que si ha cometido algún error, que sea entregado a sus enemigos. Dice, persigue el enemigo mi alma y alcáncela. Dice, Señor, entrégame. Si yo he hecho algún error, que a lo mejor no me acuerde, entrégame. Entrégame a mis enemigos. Dice, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo, dice David. Está dispuesto, hermano, David está dispuesto y reconoce que si ha cometido errores, él está dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos. Está dispuesto a enfrentar, hermano, no a huir de los problemas como hacen la mayoría del mundo. David está dispuesto a enfrentarlo. ¿Por qué? Porque él dice que su confianza, su firmeza está puesta en el Dios que le ha salvado muchas veces. Y cuando yo digo, hermano, cuando yo de alguna manera, y esto lo he compartido con muchos hermanos, digo en el Dios, no estoy hablando de manera mística, como lo ha concebido el sistema religioso. Aquí estamos hablando de que hemos reconocido que hay un creador, de que tenemos un Padre que nos corrige, que nos disciplina, pero tenemos la confianza puesta en Él, que aún en medio de nuestros errores, porque somos seres humanos pecadores, nosotros debemos de reconocer que cualquier reprensión, que cualquier disciplina que nosotros recibamos, estamos dispuestos a enfrentar las circunstancias. Porque reconocer, lo que hacía David era que reconocía. Él no decía, pero ¿por qué esto me pasa a mí? Uy, no, pero si yo me porto bien, si yo voy a la iglesia, si yo leo la Biblia, si yo oro. No. David dice, Señor, si yo si he dado mal al que estaba en paz conmigo, entrégame. Entrégame. David reconoce, hermano. Y esto es un contraste. Esto es un contraste, hermano. Porque David estaba sufriendo a lo mejor porque era una realidad de sus pecados pasados. Pero hay un contraste. Hay una otra cara de la moneda en esta plegaria por esta persecución que estaba enfrentando David. Yeshua, al igual que David, hermano, fue perseguido, fue calumniado injustamente. A lo mejor David pudo haber algo de certeza en estas calumnias. No lo sabemos. Pero Yeshua, hermano, fue calumniado injustamente. Él es el único que puede decir con toda certeza y con toda verdad que no había iniquidad en sus manos, que él no había hecho nada malo para que sus enemigos lo estuvieran injuriando, lo estuvieran calumniando injustamente. Yeshua
es el contraste de este salmo, de que David estaba diciendo, si he hecho algo malo, porque él sabía que podía haber hecho algo que no se acordara, o tal vez no quería en su condición de hombre, no quería reconocerlo en el momento. Por eso él dice, Señor, si he hecho algo malo, entrégame a mis enemigos. David era violador y asesino, y el Dios justo castigó a su hijo recién nacido inocentemente. Amén, así es, Rudy de Jesús. David fue un hombre que cometió muchos errores, hermanos. Por eso, cuando uno no conoce las escrituras, cuando uno no ha leído, muchas veces las personas dicen y le colocan, bueno, yo fui uno, hermano. Hay personas que de alguna manera dicen, no, que tal persona es santo, hermano, porque desconocen el término de muchas veces de las escrituras. Nosotros tenemos que reconocer, hermanos, que delante de nuestro Padre, aun cuando somos imperfectos en toda nuestra manera de vivir, debemos nosotros reconocer nuestros errores, hermanos. No podemos ocultarnos, debemos enfrentarnos a las circunstancias. Por eso David dice, miren lo que dice David, levántate, oh Señor, en tu ira. Aquí David de manera profética está conectándose con el Mesías. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío, dice David, en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, David dice, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. El Señor juzga a las naciones. El Señor juzgará a los pueblos, dice la Reina Valera. Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Dice David, conforme a mi justicia. David no dice conforme a tu justicia. No dice conforme a tu justicia, dice conforme a mi justicia. ¿Por qué? Porque él no puede apelar a la justicia del Eterno, porque nosotros sabemos que Dios es justo, hermano. Dios no puede contradecir sus propias leyes. Conforme a mi justicia y conforme a mi integridad, está apelando a la misericordia, porque soy inocente, oh Altísimo, dice David en la versión Nueva Traducción Viviente. Conforme a mi integridad, dice la versión Reina Valera. Hermanos, nosotros muchas veces nos pudiéramos considerar buenos, pero delante del Padre nosotros no somos buenos. Somos malos, somos perversos. Y el problema del ser humano es reconocer la perversidad delante de Dios. Ese es el problema. Por eso David apela a su propia justicia, porque él sabe que delante de la justicia de Dios es hallado culpable. Delante de la justicia de Dios, David no es hallado inocente. Algo que es contrario, que contrasta con Yeshua. Yeshua sí era inocente, Yeshua no fue hallado culpable, y aún así sus enemigos lo enjuiciaron injustamente de madrugada. Un juicio injusto que hicieron en contra de Yeshua, hermano. Yeshua sí pudo haber apelado a la justicia del Eterno, pero no lo hizo. Él dijo, si yo deseara una legión de ángeles, ahora mismo la pediría a mi Padre. Estoy parafraseando el Evangelio. Porque él era justo, inocente, contrario a David, que le tocó que apelar a su propia justicia, porque no podía apelar a la justicia de Dios. Dice David, hermano, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. ¿A quién? A Yeshua, a Jesús. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón, dice David. Mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Hermanos, David invoca a Elohim como el juez justo. Dice David, Dios es juez justo. Amén. Nuestro Padre, nuestro Creador, es un Dios justo, hermano. Y David está estableciendo la supremacía
del Creador sobre todas las naciones, porque Él es el supremo, Él es el soberano de las naciones. Lamentablemente el mundo, los gobernantes, las naciones no desean someterse a sus preceptos, a sus mandamientos, porque cuando uno le habla a un hermano, mire, usted sabe que la Escritura nos enseña que nosotros debemos de someternos a los mandamientos. Eso no es conmigo, a los mandamientos, esto no es conmigo, dicen muchos. Yo estoy en la gracia, como si la gracia fuese una licencia para pecar. Entonces, ¿cómo buscamos de Yeshua? Si no estamos dispuestos a someternos a sus mandamientos, a su justicia. Para que exista la justicia debe existir una ley que nos señale que somos pecadores, que somos desobedientes, para que nosotros podamos apelar, así como David, pero en este caso no a la justicia humana, en este caso a la justicia del Eterno. Porque hermanos, muchas veces nosotros queremos apelar a nuestra propia justicia, así como David. Pero la Escritura nos enseña, hermanos, que nosotros vamos a ser sometidos ante un tribunal. Y no va a ser hacia la justicia humana. Va a ser hacia la justicia divina, hermano. Y nosotros por eso debemos de reconocer en nuestra naturaleza mortal, porque somos seres humanos mortales, que no sabemos cuánto tiempo nos toca estar en esta tierra. David apeló a la justicia de él. Nosotros vamos a ser sometidos a la justicia divina, hermano. Por eso dice, Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. ¿Qué es el impío en la Escritura, hermano? Aquí no me lo bota el Strong. Vamos a ver. El impío, vamos a ver si tiene que ver. El impío, hermano, está relacionado con una persona que prácticamente, bueno, aquí no me lo bota el Strong, con una persona que se rebela contra la voluntad del Eterno, que todos los días vive su vida, hermano, basada en su propia justicia, en sus propios estándares, y hace a un lado lo que el Padre Eterno ha estipulado como bueno. No reconoce la soberanía, la supremacía de Dios en su vida, hermano. Dice David que Dios es un juez justo, que Él prueba los corazones, que Él prueba las mentes. Hermano, de alguna manera David está conectando este pasaje con el Mesías Yeshua. Yeshua es el juez justo. Él es el que conoce la mente, que conoce el corazón. Recordemos que el nombre de Yeshua está el nombre del Eterno, está la autoridad de Dios en el nombre de Yeshua, hermano. Por eso nosotros como conocedores de las Escrituras, como estudiantes, como lectores, que estamos buscando conocer en cada pasaje, en este caso de los Salmos, cómo conectamos con Yeshua. Por eso es importante buscar de Él, porque Él es el juez justo. Él es el abogado, porque Él conoce nuestras debilidades. Lo dice el Salmo 103. Él conoce nuestra condición. Él sabe que nosotros somos seres humanos y que necesitamos de su misericordia, necesitamos apelar a nuestra justicia muchas veces, porque delante de su justicia somos hallados culpables. Por eso David apela a su justicia, hermano, no porque estaba evadiendo su responsabilidad, estaba evadiendo su transgresión, las consecuencias de sus pecados, no, David decide enfrentarlas. Señor, si yo he hecho esto, entrégame, porque estoy dispuesto a enfrentarme a los problemas, no importa lo que se venga, estoy dispuesto. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 22, nosotros encontramos una declaración por parte de Yeshua, donde Él se presenta, donde Él reconoce que Él viene como abogado, pero también Él se muestra como un juez. Dice el Evangelio de Juan, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna
y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, dice Yeshua, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Hermano, aquí Yeshua está hablando de resurrección. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Esta palabra, el Hijo del Hombre, en el hebreo es un hebraísmo que dice yo mismo. Significa yo mismo. Yo soy el juez. Y le ha dado autoridad para juzgar a todos porque el Hijo del Hombre, porque es el Hijo del Hombre. Está diciendo yo mismo soy el que tengo esa autoridad. Hermanos, nosotros como creyentes debemos de reconocer la autoridad de Yeshua, porque muchas personas andan en el mundo, hermano, sin reconocer la justicia del Padre que ha sido puesta en Yeshua. Entonces muchas veces intentamos justificarnos. ¿Pero por qué? No, yo no soy malo, yo soy bueno. ¿Por qué yo necesito buscar de Yeshua, de Jesús, Jesucristo, como le conocen en el sistema? ¿Por qué necesito buscar de Jesucristo? Yo no tengo necesidad. Hermanos, están apelando a su propia justicia. Y déjenme decirle a aquellas personas que de alguna manera piensan así, que están equivocados. Nosotros somos injustos, somos mentirosos, tramposos, egoístas, adúlteros, fornicarios. Hermanos, nosotros somos asesinos muchas veces. Debemos de apelar a Yeshua, debemos de clamar a nuestro abogado, porque Él es el juez también, hermano. Seguimos leyendo. Vámonos a donde estábamos en el Salmo 7 para no desviarnos, porque tenemos una hora, hermano. Hermano, Dios nos enseña, dice David, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío, hermano. David en este salmo advierte, hermano, dice, si no te arrepientes, fíjense lo que dice aquí el salmo, si no te arrepientes, él afilará su espada, armado, tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado, Pozo acabado y lo ha ahondado, es decir, lo ha hecho más profundo. Y en el hoyo que hizo, caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré al Señor conforme a su justicia. Aquí ahora David dice, alabaré al Señor, a Yahweh, a Yahvé, a Jehová, conforme a su justicia. Y cantaré al nombre del Señor el Altísimo, dice David. Hermanos, David en esta última parte del Salmo advierte que Dios está airado y que Él va a dar el justo pago conforme a su ley. No es conforme a mi propia justicia, es conforme a la justicia del Eterno. La espada, hermano, la espada en la Escritura representa una justicia que solamente viene de Dios. Aunque muchos lo relacionan con un arma, la espada representa justicia. El arco representa misericordia. Las flechas de fuego que narra aquí dice, asimismo ha preparado armas de muerte, saetas ardientes. Esta palabra, esto que se dice como saetas, son flechas de fuego. Hermano, esto representa lo que recibimos muchas veces por nuestras malas acciones. David está diciendo que el malo, he aquí el impío concibe maldad. David está diciendo que el malo va a recibir conforme a lo que él ha hecho. No conforme
a un acto de venganza, que es lo que está diciendo David. No, David está diciendo, ustedes han hecho lo malo, ustedes van a recibir conforme a lo que ustedes han hecho. Dice que el malvado ha cavado su propia trampa, es decir, pozo acabado y lo ha ahondado. En el hoyo que hizo, caerá. Es decir, muchas veces nosotros pensamos en hacerle mal a nuestro prójimo. Hermano, debemos de tener cuidado porque la Escritura nos enseña que nosotros vamos a recibir conforme a nuestras acciones. Nosotros debemos de tener cuidado en la manera en cómo pensamos, en cómo actuamos, en lo que decimos de nuestro prójimo y aún más en contra del Mesías Yeshua. Porque hay personas que sin temor dicen unas barbaridades en contra del Creador, en contra de Yeshua, en contra de su Hijo. Si usted no cree que existe un Dios, si usted no cree porque tiene dudas, hermano, mejor quédese callado. No ponga en tela de juicio porque todo lo que usted diga, dice Yeshua en el Evangelio de Mateo, que por nuestras palabras seremos juzgados en aquel día conforme a la justicia del Eterno. Hermano, David en este canto, en este poema que ha escrito, hermano, finaliza con un canto de alabanza. Dice ya, alabaré al Señor conforme a su justicia. Ya con esto vamos terminando. Dice David, alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré al nombre, a la autoridad, Shem en el hebreo, Shem. El nombre de Yeshua tiene toda la autoridad del Padre, así lo acabamos de leer en el Evangelio de Juan 5:22. Y cantaré a la autoridad, al nombre del Dios Altísimo. David, hermano, apela en esta última parte del Salmo, hermano, que aún cuando está siendo perseguido, así como persiguieron al Mesías Yeshua, Yeshua es justo. Yeshua no debió ser presentado en ese juicio injusto, hermano, humano, porque lo hicieron de manera injusta, de madrugada, sin abogado. Yeshua fue enjuiciado por los líderes religiosos de manera injusta. Luego fue sentenciado por un tribunal humano de manera injusta. Todas esas trampas que hicieron sus enemigos van a caer ellos mismos. En esas trampas van a caer porque ellos hicieron algo injusto al Rey, a nuestro Salvador. El Salmo 7, hermano, nos enseña de manera resumida que todo lo que aquellos hicieron en contra del Rey van a caer de manera injusta. Y este Salmo, hermano, es una declaración de victoria. Alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré el nombre del Dios Altísimo. David está diciendo, por eso él dice aquí más arriba, dice, apelando a la justicia, dice, Salmo, aquí se me fue, aquí en esta parte, aquí se me fue. Aquí, el Señor juzgará a los pueblos. El Señor juzgará de manera profética. Aquí dice el Señor juzga a las naciones. Recordemos que la Reina Valera es una traducción palabra por palabra y la versión viviente, la nueva traducción viviente, es una versión dinámica. Ambas versiones son válidas, hermanos, solo que nosotros como estudiantes debemos de leer varias versiones. No podemos dar por asentado lo que diga una sola versión, porque muchas veces el traductor coloca pensamientos humanos dentro de las traducciones, o pudiéramos decirlo así, de las versiones, porque muchas de las versiones que nos llegan a nosotros no son traducciones fidelignas del original, hermano. Por eso nosotros debemos revisar. Dice, el Señor juzgará a los pueblos, el Señor juzga a las naciones. Aquí está de manera profética, de manera futura, aquí está en un presente continuo. Ambas son válidas, hermano, porque el Señor todos los días emite un juicio justo al malo que hace la maldad. Todos los días recibe lo que ha hecho de su propio corazón, hermano. Por eso debemos de tener cuidado en la manera como nosotros actuamos como creyentes, porque muchas veces, al igual que David, actuamos de manera injusta.
Y por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado, hermano. Vamos a orar y de esta manera hemos finalizado esta enseñanza que ha sido de provecho para mí, hermano, porque me ha mostrado, me ha enseñado, hermano, que tengo que tener cuidado. Que todos los días debo de alabar, de dar gloria al nombre del Eterno. Y esto es a través de Yeshua, porque Él es quien merece toda la alabanza, todo cántico, hermano. Toda la gloria es a Yeshua, porque Él es el juez justo, en el cual reposa toda la autoridad del Padre Celestial, hermano. Vamos a orar y dar gracias, Padre. Soberano Rey, Padre eterno, juez justo, gracias te damos en esta hora de la mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque nos has permitido una vez más, Padre eterno, compartir el Salmo 7, donde nosotros reconocemos, Padre, que tú juzgarás a las naciones con justicia justa, no con injusticia como hacemos nosotros los hombres, que de alguna manera, Padre, nosotros hacemos lo vil, hacemos lo injustos a diario en nuestra manera de vivir, porque somos seres humanos, pecadores, que necesitamos de tu justicia, Padre eterno, para poder guiarnos. Necesitamos de tu ley, de tu mandamiento para ser llevados de manera recta delante de tu presencia. Por eso es que necesitamos a Yeshua, Padre, porque no podemos muchas veces, no podemos someternos porque estamos en una condición de pecado. Somos seres humanos errantes. Somos seres humanos desleales, desobedientes a ti, Padre bendito. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos, Padre eterno, a vivir en integridad en lo más que podamos, Padre eterno. Gracias, amado Rey del universo, porque hoy reconocemos tu soberanía en nuestras vidas. Hoy reconocemos tu autoridad, Padre eterno, y te pedimos que nos perdones. Lávanos, límpianos cada día más de nuestras maldades, Padre Santo. Aleluya tu santo nombre, oh Rey justo. Aleluya tu santo nombre, oh Altísimo Creador del universo. Gracias te damos, Padre bendito. En el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Amén y amén. Gracias, hermanos, por acompañarme en esta mañana. De verdad que ha sido de bendición poder compartir con cada uno de ustedes esta parte del Salmo 7. Y está cayendo un aguacero, hermano, aquí en la localidad de Coloncito, estado Táchira. Y de verdad que bueno, espero que tengan un día en bendición. Amén, amén, Ana, amén, Charles, que el Eterno les bendiga. Espero que tengan un día de bendición y que sigamos estudiando, hermano. El día de hoy, a partir de las 9 de la noche, vamos a estar leyendo el Evangelio de Mateo. Recuerden, hermanos, que estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Yo les recomiendo que lean, que lo lean, que sigan estudiando, sigamos escudriñando las Escrituras. Así que el día de mañana también vamos a estar leyendo el Salmo 8 a la misma hora. A las 6 de la mañana iniciamos el estudio del Salmo 8 y les invito a que no inicie el día sin antes presentarse delante de la presencia de nuestro Padre. No iniciemos el día, hermanos, sin antes encomendarnos a Él, porque no sabemos cómo va a ser el día, no sabemos qué nos espera, no sabemos cuáles van a ser las circunstancias que tenemos que enfrentar. Y muchas veces nosotros enfrentamos circunstancias de nuestros pecados pasados. Por eso es importante, como David, empezar con un grito de confianza, así como David inicia el salmo que leímos hoy. Fíjense cómo inicia David el salmo que leímos hoy. Dice: Señor, Dios mío, en ti he confiado. Todas las mañanas nosotros debemos de apelar a esa confianza en nuestro Padre Celestial. Así que yo les invito a que sigan escudriñando, a que sigamos estudiando, hermanos, para que podamos confiar. Porque la fe no es ciega, como la ha vendido el mundo. La palabra fe en el hebreo es emuná, en el griego pistis. Y esta palabra, hermano, está relacionada con una confianza absoluta. Es decir, usted ha leído y usted ha confiado. Confiado de manera absoluta, de manera firme, de que hay un Dios, de que tenemos un Padre y que somos parte de unas promesas para nosotros, su pueblo santo. El Eterno le bendiga. Lo voy a dejar con música de fondo. Bueno, porque ya ha arreciado un poco más pudiéramos decirlo así, la tormenta, y no sabemos si se puede ir la electricidad. Entonces, bueno, de esta manera estamos despedidos. Vamos a dejarle con música de fondo
para cerrar la transmisión, hermanos. Dios me le bendiga, la paz de Yeshua mora en cada corazón y que el Eterno nos dé paz y confianza. El alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levantado y perdonado, porque tú me respondes, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú